Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. Importante hacer algunas reflexiones en concordancia a las disposiciones y planteamientos que va realizando el gobierno central. Un gobierno central que quiere encaminar un referéndum, una consulta por decreto, está haciendo las gestiones respectivas y en función de ello vamos a iniciar el programa dando la más cordial bienvenida al magíster, al colega profesor universitario Ramiro Zapata. Ramiro, bienvenido. Alfredo, un gusto estar aquí en tu programa para poder debatir estos importantes temas. Sin duda, un referéndum que desde nuestra óptica, nuestro análisis, tiene que ver con justificar el subsidio al tema de los hidrocarburos, y por supuesto, por otro lado, generar en la parte política la no participación del exmandatario Evo Morales Ayma. Interesante es la estrategia política, los acuerdos que pueden haber en el oligopolio de los políticos. Sin duda, a veces la gente está acostumbrada al circo romano, entre comillas, pero no hace un análisis concreto de lo que está ocurriendo. Hay posibilidades en el análisis político, pero de esas posibilidades hablaremos con el profesor Zapata. Bueno, gracias Alfredo. Evidentemente, la estrategia del referéndum es algo que, a mi entender, es como pasarle el aspecto de decisión al pueblo, ¿no es cierto? Es decir, si nos va mal, bueno, ustedes lo dijeron, ¿no? Porque eso es muy peligroso, porque si comparamos lo que es verdaderamente tomar una decisión, y vamos a tener que ser directos, tendríamos que más bien vivir un 21060 versión 2, porque ¿qué fue aquello? Fue justamente una etapa de austeridad, y lo que aquí no se quiere tocar es la austeridad, que tanto se ha recomendado, o sea, se recomienda que tantos han sido ya los analistas y ha corrido mucha agua bajo el puente, digamos, información respecto a que lo que está dañando todo el aparato económico del Estado es justamente el excesivo gasto, ¿no? Entonces, no se quiere tocar esta parte del excesivo gasto y se quiere pasar al tema de los hidrocarburos, la gasolina y todo eso, pero más bien parecería que es pedirle un sí al pueblo y sigamos hundiéndonos, pero juntos, porque ustedes lo dijeron. Entonces, me parece peligroso el actuar de esa manera, cuando en realidad lo que todos esperamos en un gobierno es que el gobierno tome medidas, actúe en consecuencia. No pedirle en una etapa de crisis donde se deben tomar decisiones, ir por una reelección, con toda franqueza, a mí me parece que es como estirar más el tiempo y de cualquier manera llegar nomás a las elecciones del próximo año. Claro, pero acá hay un tema indispensable. ¿Cuáles serán los resultados de la gestión del movimiento al socialismo en más de 16 años? Y ahí, si se hiciera una auditoría, nos daríamos cuenta de que, por supuesto, hay irregularidades. Pero no estamos acusando. Eso lo dice la estadística aplicada. Las funciones matemáticas en relación
a lo que ellos van declarando y las interacciones de la cotidianidad. Pensemos, Ramiro, en esta parte que me parece indispensable. Se pretende validar el subsidio a los hidrocarburos, no se quiere restringir y, para ser elegantes, se concede el deseo a la población, de acuerdo hasta la pregunta, si nos damos cuenta. No dice quitar o mantener, por decir la pregunta, en relación a los hidrocarburos y el subsidio. Entonces, a la gente, cuando se le pregunta suave y se induce la respuesta, se va a quedar con el subsidio a los hidrocarburos. Y por el otro lado, se pretende manejar el aspecto de la reelección. Está de por medio, está flotando ahí. Y ha habido el tema del 21F. Se le ha rechazado la reelección a don Evo Morales Ayma. Pero ha habido un empate técnico, según Álvaro García Linera. Ahora, vamos a pensar en la primera posibilidad. El gobierno central quiere proseguir su mandato. Y para proseguir su mandato, acuerda con los políticos, porque siempre han hecho ese acuerdo. Político limpio no hay, discúlpenme, y si hay, mis respetos a esas personalidades, porque para mí es bastante complicado cruzar un chanchero sin mancharse. Estoy haciendo una metáfora y es muy complicado en relación a la acción, los resultados y los impactos en economía y desarrollo. Vamos a asumir que por detrás, porque este es el país con discurso de la duplicidad, de la hipocresía, por detrás se acuerdan y se transan los cargos entre los políticos. Se distribuyen el poder, que tiene que ver con el accionar del dinero. Y por otro lado, se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la liquidez. Pero aplicar un nuevo modelo, un nuevo 21060, después de la elección. Entonces, toman el poder y cambian su manera de proceder, pero ya lo han eliminado a don Evo Morales, ¿no es cierto?, en todo ese circuito. Entonces, y lo están borrando también, si nos damos cuenta, porque su probabilidad en una consulta de que puede ir a la reelección es ínfima, porque ya perdió una vez y puede perder con tranquilidad una segunda vez, pero porque ya se han acumulado antecedentes que han demostrado que no hay aptitud para la gestión pública. Entonces, ese sería un escenario, estimado profesor. Sí, justamente estas preguntas, cuando hablan de reelección, están poniendo un escenario de por las consultas que he venido haciendo, ¿no? Entonces tengo las siguientes respuestas. En cuanto a lo que es reelección, estaríamos validando o elegir, o por lo menos cómo se escribe la historia. Los que tienen el poder escriben la historia, nos hacen hacer un referéndum, quieren una reelección, digamos que sale una reelección, pero analizando bien el subconsciente y el deseo del pueblo, verdaderamente esa pregunta arrojará un sí. Verdaderamente el pueblo utilizará su poder de voto y decir sí queremos reelección, porque lo que se está jugando en realidad en los próximos meses se está jugando el país, porque nos estamos jugando la subsistencia misma del país, porque pasando por la subvención de los hidrocarburos, y como tú dices, es muy cierto, y los que hacemos investigación entendemos cómo manejar preguntas, cómo inducir el sí, como con lo que decimos en investigación. Lo importante es sacarle un sí al encuestado, porque esta es una encuesta.
al ser una encuesta de 4 preguntas y obtienen el sí garantiza un proyecto. ¿Está usted de acuerdo con tener agua potable en su barrio? Sí, eso garantiza la ejecución de un proyecto de agua potable para tal barrio. Entonces, si aquí obtienen el sí que quieren, ya estaría garantizado. Pero también podrían decir, pero desea también no. tener agua potable, desea, pero después cuando toman el poder no es posible, pero mantengan el deseo que lo vamos a hacer más adelante y siguen engañando y le están dando las respuestas, ¿no es cierto? Así es, pero en todo caso, como estamos en una parte preliminar de análisis de lo que va a ser, vale la pena que la gente se tome muy en cuenta de que el poder del voto, ¿no? Y aquí quiero traer a colación lo que estamos aprendiendo, ¿no? Lo que aprendemos y enseñamos en proyectos, ¿no? Se llama lecciones aprendidas. Diríamos que lecciones aprendidas en América Latina, lo que es el voto. El voto hay que cuidarlo. ¿Quiénes han enseñado esto? Los de la oposición en Venezuela. Han enseñado de que no es ir y votar y luego pensar que tengo unas horas libres, luego esperaremos los resultados. No es así como verdaderamente la voluntad de un pueblo se debe expresar. Todos debemos participar, votando, verificando, controlando, de tal manera que quiero proponer algo, ya que nos gusta ser propositivos, es que este referéndum debería ser un ensayo de control del voto. ¿Cómo nos fue? ¿Dónde fue a parar mi voto? ¿Está mi voto verdaderamente controlado como debe ser? Porque finalmente el sí y el no, ojo, estas preguntas son muy peligrosas en el sentido de que vamos a ser bien claros en esto. Decimos sí subvenciona la gasolina y verdaderamente es, bueno, todos juntos sigamos corriendo, ¿no?, hacia el precipicio, porque eso es lo que es seguir subvencionando, y eso es lo que, no lo digo yo, no, tantos economistas ya han dicho. ¿Por qué están otras economías más saludables? Porque están al ritmo que va corriendo la economía, se van actualizando. Entonces hemos tenido verdaderamente un país de ensueño, los argentinos que por años que venían sorprendidos de la estabilidad de nuestra moneda, decíamos una economía blindada, pero resulta que cuando viene la realidad y no la enfocamos, es como que tienes una herida infectada, te va a doler. Te va a doler la limpieza de la herida infectada, pero hay que limpiar esa infección hasta que sane la piel, ¿no? Entonces, la gente va a tener que pensar muy bien. No quiero inducir a nadie hacia ningún lado, porque la gente sí tiene que tomar su decisión, pero hoy más que nunca necesitamos ser inteligentes, y esto que venga a colación con lo que son los programas, lo que es la información, la internet y todo. Vivimos una era de gran información, pero de poca sabiduría. Hoy sí que necesitamos mucha sabiduría para dar cada paso, porque los recursos son escasos y la situación apremia. Claro, los recursos son escasos, se tienen que mejorar la toma de decisiones. Y quiero ver, para cerrar este acápite rápidamente, la segunda opción. Se hace la farsa de que el movimiento al socialismo esté dividido, ¿sí? Se liquida al opositor a través de la pelea que se da en el movimiento al socialismo. Se ha adormecido, recalco, esa oposición y se tranza con algunos. ¿Y qué se busca? Reencauzar la elección de don Evo Morales, pero esto es menos probable, o de algún otro candidato, pero todo ya está arreglado, en el sentido de las posiciones políticas, de la división del país, del presupuesto, voy a decir, en la gestión pública cuestionada. Entonces, nuestro país tiene muchas historias, muchas leyendas, y me doy cuenta de la siguiente manera. Se habla mucho del escenario político, veo muchos analistas, pero con su bola de cristal.
¿ya? Muy imaginativos, pero sin base conceptual, sin hacer el modelaje ni entender los números, las tendencias y el porqué en un análisis multivariable. Y esta es una crítica dura, porque muchas veces se escucha que nosotros podemos resolver el problema exportando. Y hace unos días que tenemos una caída en la bolsa de Chicago de la tonelada métrica de soya. ¿Y qué exportamos nosotros? Soya. Y ojo, ¿qué tiene que ver este indicador? De más de $610 la tonelada métrica, baja, ¿no es cierto?, a 357 aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a exportar? Les pregunto a los analistas también. Cuando los Estados Unidos siempre ha sabido jugar con la ley de la oferta y la demanda y siempre acumula y suelta al mercado recursos para poder frenar a los países latinoamericanos. Ese es otro elemento que se ha manejado a través del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es la gran pregunta. Tenemos una escasez de dólares. Esa escasez de dólares, ¿cómo la solucionamos? Vamos a tener que transar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Va a tener que haber medidas de ajuste estructural que incidan en la disminución del gasto fiscal, de ese déficit fiscal. Entonces, del subsidio excesivo, que por si acaso quiero aclarar, el subsidio es bueno cuando se da oportunidad al individuo que ha sido castigado por el mal ejercicio de la política pública, la política económica, la política social. Y aquí voy a entrar en materia también, en el sentido de que hay que dar dinero, pero ese dinero tiene que estar bien direccionado, aplicado con los actores de la economía, de tal manera que el dinero sea inversión y genere valor. Lo único que genera valor en una sociedad es el trabajo real, lo dijo Adam Smith. Pero ¿cuánto de trabajo real hacemos, por ejemplo, en el sector agrícola, pecuario? ¿Y cuánto de nivel de compromiso tenemos los actores de la economía? Entonces, ahí podemos ingresar a la moneda digital, estimado Ramiro. Sí, es algo interesante, pero antes de llegar a ese punto, y ya que estamos tocando fibras muy sensibles del momento que vivimos, lamento no ver en este referéndum temas de economía más profunda, ¿no? Y sí, algo de economía en lo que es gasolina y diésel, pero muy político en cuanto a reelección y diputados también. No olvidemos, la cuarta pregunta es ampliar la cantidad, y la pregunta está bonita, dice, para que todos tengan más representatividad, etcétera. Todavía no sabemos los datos del censo, que estamos todos esperando el censo. Entonces, sin embargo, todo este ambiente de economía con política, está bien, 2-2, está equilibrada la cosa de las cuatro preguntas, pero qué bueno hubiera sido preguntar porque nosotros hacemos investigación muy profunda, muy dura, con periódicos reales, con todo demostrado de cómo es la sociedad en su verdadera dimensión, y por ejemplo, más lecciones aprendidas. El Salvador, por ejemplo, un país con un índice de criminalidad espectacular. ¿Y cómo haces para atraer inversión? Que esa es la gran pregunta. O sea, no es que necesitamos inversión para salir adelante y empresarios, etcétera, que son los actores, porque el gobierno como tal, como Estado, siempre se ha recomendado que más bien el gobierno de turno o el Estado debería achicarse. ¿Y dónde están las economías fuertes? ¿Dónde está el empresario? ¿Dónde está el emprendedor? ¿Por qué ocurre la migración? Porque los que se van de un país a otro van a buscar un emprendedor que le dé trabajo. Esa es la verdadera dimensión del espíritu de la migración. Uno llega, es que allí hay trabajo. ¿Por qué? Porque hay un emprendedor que en su país le ayuda y ese genera trabajo y ese levanta el país. Pero ¿cuál es el caso? Volviendo al caso de El Salvador. Primer índice, lo más importante es reducir la criminalidad.
Y luego la seguridad jurídica. He seguido muy de cerca los análisis y todos los 17 puntos que se han hecho con los empresarios y que se los ha llamado justo cuando las papas queman, después al rincón. Cuando aparecen los empresarios, ninguno de esos puntos te dice: voy a reducir la criminalidad, voy a darte seguridad jurídica y vamos a ser verdaderamente un país en el cual estemos seguros de poder invertir. Entonces, y de paso, todos los indicadores de que hemos perdido toda credibilidad en la banca internacional, etcétera, entonces seguimos jugando con fuego, es decir, esto está muy serio, verdaderamente muy serio en cuanto al manejo. Por lo tanto, por eso es que evidentemente, ahora sí, podemos decir de que una alternativa de primerísimo nivel es recibir la moneda digital, que viene simplemente con un manejo de Banco Central para distribuir el dinero. Pero necesita ese apalancamiento del país, necesita una entidad como la que ya conocen, la vengo representando prácticamente 4 años en el país, USD Mint, la empresa que tiene patente americana y que tiene la capacidad de generar el boliviano digital juntamente con el Banco Central, y es un dinero que se puede distribuir a la gente y que se llama la renta básica universal, que está ampliamente estudiado a nivel mundial. Entonces, somos una alternativa. ¿Por qué? Porque ya viendo todos estos desequilibrios, inequidades de las que habla Tomás Piketty, por ejemplo, en su libro En el socialismo del siglo XXI, las inequidades nos han llevado a este descalabro. Y lo dice un súper doctor en economía como es este muchacho francés. Socialismo del siglo XXI. Inequidades. Son inequidades, no hay igualdades. No hemos estudiado bien, no hemos utilizado bien lo que se llama la teoría general de sistemas y lo que se llama la homeostasis, el equilibrio de los sistemas. Estamos desequilibrados. Nuestra balanza está desequilibrada, los pagos están desequilibrados, el consumo, la producción, todo está desequilibrado. Y ahora, a eso le sumamos la inteligencia artificial, la reducción del trabajo, la caída de la bolsa porque ha caído el factor trabajo en el mundo, es decir, más complejo imposible. Pero hay que empezar por tomar el toro por las astas. Es como un foro. ¿Qué fortalezas podemos tener? Podemos tomar políticas muy serias sobre criminalidad y lo que está más al alcance de todos, la seguridad jurídica. Por favor, estamos en un país donde todo el tema del derecho está ampliamente conocido y todo esto se puede fortalecer muy rápidamente. Claro, pero hay algo que me parece interesante. Yo los resumo en el riesgo país. Un riesgo país alto por la inconducta, incumplimiento de roles de los agentes económicos. Entonces, cuando hablamos de estos elementos disfuncionales, nos vamos a la raíz, y la raíz tiene que ver con la educación, con la formación, con la capacitación, el desarrollo de competencias. Y nos damos cuenta qué sucedió con las competencias. Los sujetos quieren ser campeones olímpicos, quieren ser campeones del mundo, pero no han desarrollado cualidades. O sea, son campeones virtuales en su imaginario, en su mente, en su contexto, pero a la hora de trabajar no tienen la capacidad de trabajar. Y ese es el problema real. A la hora de ser honestos, no habían sido trabajados en principios, en valores. Entonces, es como darle, no sé, al ladrón un maletín lleno de dinero. Entonces, ¿qué hace el ladrón? Se escapa con el maletín, ¿no es cierto? Dispone de mala manera el maletín. Entonces, un tema complejo y también algo repetitivo de un populismo de la época de Hernán Siles Suazo, porque se manejó históricamente el discurso de la doble moral. ¿Y cuál era ese discurso? La gente del Banco Central de Bolivia de ese entonces ha dispuesto de los dólares y los vendía más alto en el mercado paralelo. Entonces, ¿cómo podemos rehacer una sociedad cuando la sociedad ha sido, si quieren, amedrentada,
la han vuelto indocta, entonces la han vuelto del equipo de los bandoleros, vamos a decir. Entonces, la respuesta no puede ser muy rápida, pero también está ese coraje, esa bronca, vamos a decir al estilo mexicano, que tiene que salvaguardar su voto, su decisión, a través del control, que sería una opción. Pero no se puede hacer rendimiento, productividad en una economía solamente, digamos, por los halagos que se puedan dar los actores de la economía en función de intereses particulares. Y aquí viene a colación, por ejemplo, hemos hablado mucho de Garibay en las Olimpiadas. Y Garibay tiene una marca. Y los campeones olímpicos, los campeones del mundo, tienen mejores marcas. Pero ni siquiera nos hemos puesto a revisar un libro de marcas. Y después le estamos queriendo juzgar al sujeto porque ha fallado, no ha conseguido medalla. Pero no iba a conseguir medalla. Pero en nuestro imaginario tenemos que conseguir la medalla. O sea, yo no he visto, Ramiro, un campeón olímpico, un campeón del mundo sin entrenamiento o que sea desnutrido. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Salvo que no sé, que le pongan un león para que haga la maratón más rápido, ¿no es cierto? O sea, y discúlpenme. Entonces, en nuestro medio carecemos mucho de criterio, de institucionalidad que nos permita avanzar y tenemos una gran crisis de oferta. Pero en esa crisis de oferta, pensemos en ese dinero digital, que accedamos a partir de mejorar ese riesgo país, de transar, porque se tiene que transar en algún momento. Entonces, el Banco Central hace la operación, pero ¿qué hacemos ahora con el dinero en mano? ¿Otra vez nos los chupamos? Discúlpenme la expresión. Y ese dinero tendría que estar convenientemente condicionado para que el actor de la economía le dé movimiento a ese dinero que es la sangre de la economía y la activación de las relaciones de un flujo circular. Correctamente. Justamente me gusta mucho el ejemplo que das porque como deportistas que somos, ¿no? Sabemos que el desempeño del ser humano es, por esencia, es competitivo. Dice, el hombre viene a destacar. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? No venimos a encajar o a acomodarnos, queremos destacar. Por eso nos gusta el gol, ¿no es cierto? Gol, el logro, la motivación, el lograr esto. Hemos quedado desilusionados verdaderamente, para seguir un poco ejemplificando de cuán importante es. Yo admiro mucho a los maratonistas, francamente son mi referente más grande en esfuerzo y en logro, ¿no? Tener esa capacidad. Yo tenía también mucha esperanza, pero bien dices, no hemos podido pisar tierra, no estuvo muy bien asesorado por lo visto, porque volvió a Bolivia, cuando en realidad la gente se va aclimatando con mucha más anticipación en lugar de los hechos. Y ahí entrando a la carrera de lo que es la economía misma, de lo que es el dinero, la moneda digital hay que analizarla más. Primero, que la moneda digital ya es una realidad, ya estamos viviendo tiempos digitales, y eso lo dijimos en una anterior entrevista. Estamos viendo el dinero físico, ese se llama el dinero fiat, ese basado en la fe están los dólares, que justamente perdieron todo su valor de respaldo en oro el año 1971 con Richard Nixon. No existe, y siguen cometiendo errores diciendo de que, ¿y cuál es el respaldo? Ya no existe el respaldo. Por eso Nixon lo dijo hace 50 años atrás, 53 años atrás. El respaldo, pero es la actividad económica. Justamente. El respaldo es el PIB, claro, el Producto Interno Bruto de una nación. Sobre eso tú puedes mover dinero, ¿no es cierto? Entonces USD viene con esa propuesta, basado en tu PIB, te doy tal cantidad de dinero para que lo distribuyas. Pero
podemos decir de que USD Mint tiene un componente social tan fuerte que lo primero que hace es dar justamente este bono, esta renta básica, este subsidio a la gente. Porque la gente, ¿dónde está el fenómeno? Tal como lo dice Ray Dalio en su análisis económico, que es un gran economista, uno de los más grandes hoy. Ray Dalio muestra de que los bancos actualmente te dan el dinero, pero siempre con deuda. Pero cuando eliminas la deuda y le das dinero a la gente y cobras los impuestos respectivos, generas una explosión de prosperidad. No es que va a faltar dinero, pero tenemos una posición que ya los ingleses han tocado, y vuelvo a repetir, ellos preguntan y dicen, ¿y qué vamos a hacer con los intereses? Yo respondo y digo, no es un tema ya de intereses, es un tema de gasto. Por eso es que la inversión pública, aún en tiempos de crisis, la inversión pública es factible. En tiempos de crisis, la inversión pública sigue siendo factible, sigues generando para tus proyectos, es lo que es Adam Smith, ¿no es cierto? Pero empecemos por el capital. Capital, trabajo, inversión, tierra, gente, tierra, tecnología, otra vez capital. Es simple el círculo, pero es un paradigma tan grande que no se lo quiere aceptar. Lo que pasa es que esta dominación de los bancos centrales en el mundo, el endeudamiento, el sometimiento de los pueblos. Y haremos un análisis de América Latina. No soy nuevo ya en el análisis de América Latina porque vengo haciendo análisis especialmente de la deuda. ¿Cómo es posible? Esta es la pregunta. Que el continente más rico, América Latina, o Latinoamérica, el continente más rico, esté tan endeudado. ¿Dónde fue a parar su riqueza? ¿Cómo es que lo endeudaron? Diversas políticas de sometimiento, de conquista de la mente de los que iban a ser y a los que los conquistaron para que sean presidentes y además vayan sometiendo a la población. Recuerdo, si nos acordemos del Plan Cóndor, acordémonos de las dictaduras militares. ¿Qué hicieron las dictaduras militares? Endeudaron. Y cuando llegó el momento de pagar, dijeron, retorno a la democracia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la capacidad de manejar económicamente esto. Entonces, se han hecho cosas interesantes. Antes de que tengamos el país que tenemos, justamente con el 21060, te anuncio, pero para la gente que nos sigue, los intelectuales, los que amantes de la lectura y de los autores, como es Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, tiene un capítulo maravilloso sobre el 21060 en Bolivia. ¿Por qué? Porque esta periodista, que va considerada como la intelectual número 11 en el planeta, escribió de una manera tan espectacular sobre la doctrina del shock, estas políticas de shock, de ataque en plena democracia, pero doctrinas para salir adelante. Y el Bolivia se nos muere, ocurrió, y pudimos salir adelante y reducir el déficit. Fuese un gran logro y dejar a Bolivia en puertas de un gran proyecto que fue el mejor proyecto de América Latina, que fue la venta del gas al Brasil. El más grande proyecto. Claro, por la población brasilera. Por la población, pero a la vez, pero lamentablemente este pensamiento que lo pregono es, ¿qué fuimos? ¿Fuimos un país liebre o país tortuga? Fuimos un país liebre. Dijimos, vamos a ganar plata, tenemos reservas, vamos corriendo a entregar una tubería así de grandota que todos hemos visto cómo la han instalado, nos han secado los pozos, no hay gas, hemos rifado, se han hecho millonarios en otros lados con nuestras riquezas, porque Latinoamérica fue diseñada desde antes de la colonia y demás para la conquista y la mezcla de las razas y las sangres. Por eso no nos ponemos de acuerdo en Latinoamérica, pero para saquear el continente. Eso lo dicen varios autores, son estudios sociológicos, de genética inclusive. Pero entonces, cuando somos un país liebre que corre, se apura y regala lo más preciado, donde la idea era, pues, tenemos gas, ¿qué hacemos con nuestro gas?
La planificación. La planificación, la industria, los empresarios, la inversión al interior del país y no poner esa tubería que nos dejó secos y nos dejó, discúlpeme, aleteando en una caída libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aún tenemos muchos recursos, evidentemente, pero nuestro mayor recurso, como dice este dicho, ¿qué tienen los japoneses? ¿O qué tiene el Japón? Tiene japoneses, su recurso humano. Pero a ese recurso humano tienes que darle oportunidades, tienes que darle dinero, a ver, cuidarlo, educarlo, como Singapur. Y tienes que cortar la corrupción, ¿no? Como Singapur. Como Singapur. Pena de muerte para el corrupto. Así. Pero acá el corrupto está en el refrán una raya más al tigre. Entonces, demasiada sinvergüenzura. Pensemos, Amiro, en esa base económica que va a gestar el movimiento del dinero, la emisión de masa monetaria, que me parece clave, una función de PIB, esa función yo la voy a llamar de Cook-Douglas, que me parece interesantísima, la composición, la elasticidad de la mano de obra en el proceso productivo y también en lo que es el capital, toda la parte de la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Si se maneja equilibradamente, si entendemos la automatización, en qué porcentaje o elasticidad se ha de manejar, una maravilla. Pues hay que saber trabajar con el empleo, el desempleo y cómo coberturar ese desempleo para que no se vuelva delincuencial, para que no transgreda el constructo de la familia, que es el núcleo del desarrollo, lo que se ha perdido ahora en estos prácticamente más de 16 años. Entonces ya tenemos hasta rarezas en el género, y eso no es discriminación, porque las cosas tienen que ser muy claras en relación a la naturaleza, y el hombre, el varón, la mujer están bien definidos, ¿no es cierto? Y pueden haber elementos atípicos, y para eso está la investigación también. Pero como no nos gusta estudiar, vamos a decir en general, porque al final una golondrina, 2, 3 no hacen primavera, pero por lo menos hacemos reflexiones en relación a lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para potenciar aptitudes, generar una ruta en la cual se planifique la economía y el desarrollo, se haga mejor distribución de los ingresos, aplicación de fondos, que se llama inversión, así de sencillo, inversión estudiada. Entonces, si logramos eso, Ramiro, por decir, la regulación, la ley, ¿qué genera? La posibilidad de emitir masa monetaria a través del Banco Central. Y si se planifica, vamos a tener una emisión de masa monetaria que va a generar valor porque se está trabajando, y eso va a contribuir al valor añadido del ingreso nacional, que es el Producto Interno Bruto. Y si nosotros, y quiero que me entiendas esto, Ramiro, y que es clave para reflexionar también a la población y al gobierno, ¿dónde está el cálculo del Producto Interno Neto? ¿Dónde está el cálculo de la depreciación anual y de la reposición del capital, de los activos, vamos a decir, para ser competentes y competitivos, para hacer economías de escala? Y se olvidaron, ¿no?, de la microeconomía elemental, asociada al constructo macroeconómico, al modelo y la política económica. Justamente, y agarrando el hilo por la parte de la microeconomía y nuestros, me da mucha pena los cuentapropistas, porque con la moneda digital he podido visitar, he estado en el Alto, donde le agradezco mucho a mis amigos en el Alto, que siempre me han recibido muy bien. Hemos hecho marchas de apoyo para el ingreso a la moneda digital, y cómo es que el 85% de estos emprendedores, es lo que yo digo, las fábricas en Bolivia están en las calles, la gente sale a las calles a vender de todo. Se ha incrementado la cantidad de vendedores callejeros por la necesidad, porque no hay una generación de empleo, no se ha trabajado bien el sustento, lo que se ha hecho en la China. Tuve la oportunidad de estar en la China y de ver de que
¿Dónde estaba la gente? No se ve gente en las calles, como acá. Aquí tenemos mucha gente caminando las calles, es por el desempleo. En la China no, están en las fábricas, están justamente trabajando y tienen todo el apoyo de su gobierno. O sea, no es que tienen que sufrir acá, no. Alguien presenta algo, tienen todo el apoyo para que puedan, incluso el dumping. Hace décadas hemos hablado de eso, del dumping, de incluso hacer esa competencia, llámese desleal, pero para beneficio del consumidor, a fin de introducir el producto. Así de fuerte es. Y ahora, yendo a lo que es la macroeconomía y lo que es la renta básica universal y el dinero, ¿cuáles son las ventajas? Imagínense ustedes, si el gobierno, después de todos estos años, no me recibe, no quiere hablar del tema, hay una que otra pequeña iniciativa de querer organizar una reunión con el presidente o con los diputados, con el vicepresidente, Banco Central, pero no logramos y seguimos en caída libre. Es lo que yo digo, estamos a una charla de ser felices, ¿no? Estamos a una charla de ser felices, de poder ver, finalmente hay que experimentar esto y ver de que, como tú dices, la sangre de la economía está en el dinero. ¿Cuán feliz puedes hacer tú a un país si esta oferta que ya se ha igualado a Panamá, al Perú, al Ecuador, $500 por persona? Y hay estudios de que qué va a hacer la gente, se va a volver floja. No, la gente cuando tiene ese pequeño incentivo es cuando a un niño, ¿qué hacen los americanos? Desde niñitos le dicen, anda a vender limonada a la calle. Correcto. Así los empiezan a entrenar, a ver, venden limonada. Valoran el trabajo. Valoran el trabajo. Empiezan, pero hay que crear el ambiente. ¿Y qué enseñamos en administración? ¿Qué es la administración? Es diseñar un ambiente en que todos los trabajadores y los grupos de trabajo pueden fijar y alcanzar metas y objetivos con eficiencia y eficacia. No hemos creado el ambiente, lo hemos sesgado, lo hemos quitado hasta de la Constitución. No aparece la figura empresario, solamente aparece cuando queremos utilizarlo y no le seguimos sin diseñar el ambiente adecuado para la prosperidad. Hay criminalidad, hay falta de seguridad jurídica. Y lo que es más, ahora ni siquiera somos competitivos en cuanto a capacitación de educación. Nuestro capital humano nos falta. ¿Por qué? Porque nos faltan más y más recursos y más actualizaciones y mayor inversión. Más inversión en educación, en salud. Siempre es lo que yo digo, este fenómeno, ¿no? El dinero es como tirar agua sobre arena. Un ratito aparece mojado y desaparece. Ese es el fenómeno de esta energía llamada dinero. Es decir, ¿dónde están los grandes imperios? ¿Dónde está Roma? Porque todo tiende a desvanecerse, a destruirse si es que uno no es dinámico, si es que uno no trabaja y trabaja y trabaja. Si lo difícil es sostenerse. Eso es lo que no hemos entendido, ¿no? En el deporte, ¿qué es lo difícil? Mantenerse, claro. Mantener la economía, mantener un nivel alto de respeto, de trabajo, de compromiso. Esa es la gran meta para apenas mantenerse. Hoy que hemos caído y entramos con 2 preguntas políticas y 2 económicas, ¿no? Para decidir y veamos todavía qué va a pasar, porque ¿qué será, no? Seguimos sin verdaderamente tomar el toro por las astas y decir, ¿saben qué? Vengan, conversaremos de la moneda digital. Ya, quemaremos esa opción. O la usaremos de alguna manera, ¿no? Y si no es así, ya veremos. Y por otro lado, manejaremos bien la economía. Usemos la administración, no solamente la economía. La administración, ¿qué dice? Diseñar un ambiente para que los grupos organizados de trabajo puedan fijar y alcanzar metas y objetivos con eficiencia y eficacia. Lograr el resultado, meter el gol. Ese diseño no está en un buen camino. Claro, pero el diseño, si quieren, se ha generado en el modelo ideal. Pero tenemos jugadores tramposos. La economía es un juego de creatividad que permite promover valor. Por eso vamos a emitir desde el Banco Central dinero para la transacción de los actores de la economía. Condicionamos
están capacitados los actores en cumplir sus roles. ¿Y qué va a suceder? A través de la función trabajo y cumplimiento de roles, vamos a tener resultados de la economía. Entonces, cuando hay resultados en la economía endógena y en la economía de relacionamiento con lo exógeno, ¿qué vamos a tener? Una economía de inyección. Se va a multiplicar el dinero, no se va a diluir el dinero. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestra gente, con nuestros actores, con el latino? El latino tiene el dinero y en vez de hacer circular el dinero en la economía, prefiere, no sé, darse un duchazo con las monedas, al estilo MacPato. O sea, no tiene idea de la importancia de la aplicación del dinero para hacer retorno de lo invertido y de garantizar la sostenibilidad de las generaciones venideras, enseñándoles a trabajar como hacen los norteamericanos. Entonces, en nuestro medio, la mayoría de los actores son ahuahuachados. A ver, ¿qué podemos pensar en este momento? Me voy a imaginar en un país de Latinoamérica, un presidente, un tipo bien formado en el sentido profesional, pero la esposa y los hijos le inducen a robar. ¿Ya? Como ha ocurrido en algún país. Listo, contrabando, demás situaciones, se llevan buenos maletines de las arcas del Tesoro General del país y el tipo, no pasa nada, los correligionarios se hacen a los tontos, entonces así no puede funcionar una economía. Y eso se ha dado recurrentemente en la historia de la economía de Latinoamérica. Y no estamos diciendo que a nivel del mundo no haya ocurrido ello. Si pensamos en Grecia, en otras crisis, o sea, se da ese componente. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos que hacer el aguante a las malas prácticas y a que la gente que no está bien formada, que no es parte del liderazgo, gobierne los países? Estimado Ramiro, vayamos cesando también con este acápite. Sí, justamente es tremendo, ¿no? Es decir, ha habido mucha permisividad, ha habido en otros países donde las elecciones han sido más, y han habido bastantes cambios. Sensiblemente, tanto como izquierda y derecha han tenido sus serios problemas. Es lo que me recuerda este gráfico de que la sociedad es el cuerpo y tenemos como dos, es un siamés, ¿no? Tiene la izquierda y la derecha, es decir, es un mismo cuerpo que tiene que soportar dos cabezas y siempre es el que sufre es el cuerpo social. Entonces, dentro de esta ejemplificación que tú haces de la corrupción y de todo aquello, es sorprendente cómo países tan ricos como nuestros vecinos puedan caer, pero no porque la gente quiera, es porque hay una mala dirección. Existe una mala dirección de todo lo que es la economía, la administración. Dirección sin planificación. Sin planificación y teniendo y pudiendo hacer proyectos tan hermosos, ¿no? Entonces, una falta de lealtad de los elegidos con su pueblo. Y para decir esta parte de los beneficios de lo que es la moneda digital, están, por ejemplo, se puede pagar la deuda interna y la deuda externa, se puede hacer una emisión de moneda M3, ¿no? Que es esta para poder tener fondos sin deuda, es un tipo de moneda, porque existen tipos de moneda, para los que siguen la moneda, existe la moneda M0, M1, M2, M3, pueden encontrar en internet todas estas descripciones de moneda, ¿no? O sea, no existe una sola y el billetito, no existen tipos para transacciones, bonos, una serie de cosas. Tenemos la renta básica universal, que es lo que nos interesa. Me gusta mucho, por eso ese de mí tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque piensa en la gente y piensa en salvar el planeta con los proyectos sustentables. Todo lo que es economía verde, lo que es
el cuidado del medio ambiente, no al extractivismo, que la gente, porque la misma ONU lo ha dicho, las Naciones Unidas, nos queda planeta para el 2050, 50 años más, digamos, ¿no? Es tremendo. Luego, el PIB proyectado se puede proyectar a mucho más cuando inviertes dinero. Esa inversión en la gente y en los proyectos sustentables. Luego, los ingresos por impuestos, ¿no? Por el IVA. Esto es magistral. Va a circular. Es decir, por eso es que cuando tú haces el criterio de gasta, pero en la gente. Primera función de un banco central, darle dinero a la gente. Y eso no al político. No al político, a la gente. El político va a recibir nomás. Que reciba lo que es correcto, sin exceso, pero que deje actuar a los otros componentes de la economía. Correcto. Luego tienes inversión en activos básicos, por ejemplo, vivienda, alimentos, agua, energía para todos, que necesitamos. Y también para inversión en servicios básicos, educación, medicina, transporte y telecomunicaciones. O sea que este componente que lo vuelvo a presentar, nuevamente insistiendo, es porque es realmente un paradigma grande. Pueden investigar, OSD-MINT ha sido aprobado en las Naciones Unidas, está para que sea implementado y ya se ha iniciado en el Perú con pruebas de un banco digital, ¿no? Pero ya vivimos la digitalización con el QR, ¿no es cierto? Ya estamos, o sea, tú vas y todo puedes hacer con el código QR, eso es digital. Y lo bonito es que trabaja con blockchain y todo aquello. Y para que veas con eso se tributa también. Con eso se tributa también, ¿no? O sea que todo ese manejo es controlable, toda esta tecnología es controlable, pero trabajemos por el país, trabajemos en darle a la gente, porque si no le damos a la gente y dejamos que la gente siga saliendo toda pobre a las calles, a las fábricas, como yo le llamo, las fábricas de Bolivia son las calles, no está bien. A las fábricas de la informalidad, de un 85% de informalidad. Ramiro, me parece importantísimo todo lo que hemos ido tocando. Vamos a tener otras entrevistas en gestión y desarrollo. Siempre ha sido grato tenerte en el programa. No es la primera vez ni la última. Hemos trabajado muchos años en gestión y desarrollo. Tenemos programas bastante interesantes de aporte a nuestra sociedad. Y hoy, para cerrar, es importante entender que un medio de transacción, de circulación, de interacción, de conexión, vamos a decir, real en la economía es el dinero. Y la emisión de dinero tiene que ver con la aplicación del dinero en la función trabajo. Esa función trabajo va a ser el respaldo, y ese respaldo tiene que ver con una economía que sepa tener la capacidad de formar al recurso humano, de activarlo, de darle competencias para la productividad. Y por otro lado, de cuidar el tema tecnológico, el hacer economías de escala que sean amigables con el ambiente y también que sean amigables con la calidad y calidez de vida que hacen a la felicidad en las interacciones que tienen los individuos en una sociedad. En definitiva, ¿cuál es el respaldo que se genera por detrás para la emisión de la masa monetaria? Tiene que ver con lo que producimos en un país, pero también tiene que ver con la posibilidad de que otros países, otras industrias puedan permitir a la sociedad básicamente inyectar ese dinero y hacer el juego de la economía. Muchísimas gracias al profesor Ramiro Zapata. Sus palabras de despedida. Gracias, Alfredo, y gracias por tu perseverancia también en gestión y desarrollo. Realmente recuerdo que hemos tenido varias entrevistas y siempre con nuestro espíritu que nos caracteriza, ¿no? La investigación, el poder ver lo mejor para nuestra sociedad, porque esto es clave: el que sirve, sirve; el que no sirve, no sirve. Así de sencillo. Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches.